Mis queridos amigos y hermanos que me acompañan en esta mañana, una mañana muy calurosa, una mañana en la cual las alergias me están afectando bastante, pero había escogido este día para hacer este video, un video sencillo, humilde, pero que espero que sea de beneficio para muchas personas. He tenido este interés en hacer estos videos porque me gustaría llegar a personas que están estudiando la palabra de Dios, personas que quizás se dan cuenta que algo está pasando en este mundo, y me gustaría ayudarlas a que comprendieran el mensaje bíblico. Y en esta serie de videos que voy a estar haciendo va a ser titulado ¿Qué protestamos? Siendo que nosotros somos protestantes, pero que lamentablemente hoy día pareciera que nadie protesta. Así que quiero comenzar primeramente haciendo una oración, pidiéndole a Dios por luz, por sabiduría del cielo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento te damos gracias por la vida y por la salud. Te damos gracias por tu amor y por tu bondad, y te pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Aquel que iluminó las palabras bíblicas, aquel que iluminó a los profetas, a los escritores, que en este momento venga y nos enseñe, Señor. Somos pecadores, pero te lo reclamamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero decir, antes de comenzar, que mi intención no es de criticar a ninguna persona específica, sino más bien revelar lo que la palabra de Dios dice. Recuérdense que mi intención no es de señalar a nadie. Mi intención es que nosotros podamos conocer si realmente nosotros vivimos de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Y si no fuese así, yo les ruego, por su propia salvación y por misericordia de Dios, que nosotros recapacitemos y entendamos que Dios nos está llamando a salir del lugar donde estamos, y debemos de buscar una iglesia que predique lo que la palabra de Dios dice realmente. Si escuchan los perritos míos, recuérdense que esto es un video casero, así que perdónenme. Pues quisiera comenzar en esta mañana. Como le dije, las alergias me están atacando mucho, está muy caliente y siento ese gotereo detrás de la garganta. Pero como decidí hacerlo hoy, yo quiero hacerlo en el nombre del Señor Jehová, y espero que sea de beneficio de cada uno de nosotros. Hay dos preguntas principales. Y la primera pregunta es, ¿por qué somos protestantes? La segunda es, ¿qué protestamos? Si somos protestantes, ¿qué protestamos? La Iglesia Católica comenzó oficialmente cuando el emperador Constantino la hizo religión oficial del Imperio Romano en el año 380 de nuestra era. Aunque ya existía, pero fue hecha religión oficial del Imperio Romano. Fuera del Islam, que comenzó en el 630, y los judíos, toda otra denominación que surge por la reforma de Martín Lutero son conocidos como protestantes. Somos protestantes porque surgimos de una reforma hecha en contra de los católicos. Protestamos sobre sus leyes, su conducta y sus reglas, y las 95 tesis fueron una protesta en contra de una iglesia que nunca cambia. Parece que ha cambiado, pero
como dice una escritora, désele poder nuevamente y se darán cuenta que no ha cambiado. Todo esto es historia. Todo esto nosotros deberíamos de conocerlo. Pero hay que traerlo a coalición porque ha pasado mucho tiempo. Y los jóvenes de hoy, o muchas otras personas, se han olvidado, y otros no saben, la historia, lo que sucedió en la Edad Media. Cuando los fundadores de este país, de los Estados Unidos, llegaron huyendo precisamente de este poder tiránico, el cual persiguió a millones de personas, el cual mató a millones de personas, los peregrinos querían crear una nación en la cual no hubiese un rey, sino que fuese que el gobernador o el presidente en este caso, que el presidente fuera elegido por el pueblo. Y ellos, cuando eligieron la Corte Suprema, no había ningún católico como juez. Pasaron 47 años para elegir al primer juez católico llamado Roger Tony y otros 58 años para elegir al segundo miembro, o mejor dicho, a la segunda persona católica en la Corte Suprema. Todos ellos estaban conscientes de lo que había sucedido en esos 1260 años, en la cual la Iglesia Católica de una manera tirana gobernó el mundo a través de los reyes de aquel entonces. Entonces ya hemos contestado la primera pregunta: ¿por qué somos protestantes? Pues somos protestantes porque protestamos sobre las leyes, la conducta de la Iglesia Católica. ¿Qué protestamos hoy día? Si es que protestamos. Porque lamentablemente hoy las iglesias católicas, o mejor dicho, las iglesias protestantes, no parece ser que protestan nada. No se oye nada en relación a la razón por la cual nosotros surgimos. Y la verdad es que existen 7.3 millones de cristianos, pero ninguno protesta. Y existe hoy día un movimiento de unificación en puntos comunes en los cuales las iglesias protestantes están volviendo a Roma. Y esto es un peligro. ¿Por qué? Porque la paz es buena. Pero la paz en el error es un peligro. Si nosotros hiciéramos paz, volveríamos a la Edad Media, volveríamos a la persecución, volveríamos al tiranismo, volveríamos a la opresión, perderíamos la libertad religiosa. Y todo esto, mis queridos hermanos, que les he dicho, son noticias actuales. Noticias que ustedes pueden buscar en el internet, por ejemplo, un nuevo orden mundial. ¿Quién lo promueve? Los católicos y los protestantes podrían poner en el internet, se unen y ahí le va a aparecer mucha información, siendo que esto es lo que estamos viviendo hoy día. Lo que le costó a Martín Lutero y a muchos que murieron en la hoguera, hoy día muchas iglesias protestantes se lo están brindando nuevamente a la Iglesia Católica como algo insignificativo. ¿Qué deberíamos de estar protestando? Pues podríamos comenzar diciendo que solo Dios
puede perdonar pecados. Si nosotros buscamos en Marcos capítulo 2, vamos a abrir la palabra de Dios. Marcos capítulo 2, el Evangelio de Marcos en el capítulo 2. Recuérdense que esto es un video casero. Yo no tengo otras computadoras para presentarle, así que y es mejor así, porque mi deseo es que nosotros busquemos la palabra de Dios. En Marcos capítulo 2 se muestra una historia en la cual Jesús sana a un paralítico. Y quisiera que nosotros específicamente leamos del versículo 5 al versículo 11. Allí en la tranquilidad de nuestro hogar, para cortar el tiempo de este video. Pero como ustedes se darán cuenta, en el versículo 5 dice Jesús hablando: y al ver Jesús la fe de ellos, porque como había tanta gente, los amigos subieron al techo de la casa aquel paralítico, hicieron un agujero y con sogas lo bajaron hasta el lugar donde Jesús estaba. Entonces el versículo 5 dice: y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Pero allí sucedió algo. Dice que allí estaban sentados unos escribas, versículo 6. Y en el versículo 7 dice: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Aquí en esta historia se especifica que solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús es Dios. Y Jesús tiene el poder para perdonar los pecados. Por eso fue que Él perdonó los pecados. Y Él le dijo a estas personas, sabiendo que ellos tenían este comentario en sus mentes, le dice: ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados son perdonados? O levántate, coge tu camilla y vuelve a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados, entonces Él mandó al paralítico que hiciera esas cosas. Nuevamente aquí se especifica que solo Dios tiene el poder para perdonar el pecado. Otro punto importante: ¿qué son las indulgencias? Las indulgencias es una gracia, según la Iglesia Católica, es una gracia o regalo que concede la Iglesia Católica, por los méritos de Jesucristo, María y todos los santos, para borrar la pena temporal que queda como consecuencia del pecado. Las indulgencias comenzaron con el Papa León X. Él fue el Papa que gobernó en el 1513, y él proclamaba que los sacerdotes podían vender la absolución de todos los pecados. Grandes catedrales fueron edificadas como consecuencia del dinero recolectado por estas indulgencias. Y yo me pregunto, si el Papa pudo y tiene la autoridad para perdonar pecados, debería de hacerlo por misericordia y por amor, y no por dinero. Otro punto que tiene relación con el perdón de los pecados es el confesionario. Los católicos enseñan que el sacerdote puede, por medio de la confesión, perdonar pecados, que tienen la autoridad de perdonar los pecados, y se basan en que Jesús dio la autoridad a Pedro en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, y que ellos son los sucesores de Pedro. Ahora bien, vamos a explicar este versículo. Según la palabra de Dios,
para ver si realmente la Iglesia Católica, para ver realmente si se le ha dado este poder de perdonar pecado a los sacerdotes. Y nuevamente deseo que no se me ofenda a nadie, pareciera una crítica directa a los católicos, a los miembros católicos, pero en realidad es una crítica hecha a la autoridad católica. Aquellas personas que sí conocen, que sí saben que su autoridad no es bíblica. En Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Vayamos allá a Mateo capítulo 16 y al versículo 13. Jesús dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ustedes pueden leer el resto de los versículos hasta el versículo 20. Allí Jesús le está preguntando a los discípulos quiénes dicen las personas que Él es, que es el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo. Y Pedro y unos le dicen un profeta, otros le dicen Juan. En fin, Pedro le dice a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente, versículo 17. Y Jesús le dice que esta revelación fue hecha por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es revelación? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías prometido. Y luego prosigue los versículos famosos en los cuales los católicos dicen que Dios le dio autoridad a Pedro para perdonar pecado y que ellos son sus sustitutos o sus sucesores. Martín Lutero dijo: la Biblia y solo la Biblia. Y añado, la Biblia debe ser la autoridad nuestra. Ella misma se interpreta. ¿Y cómo nosotros debemos de interpretar estos versículos? Pues lo acabo de decir, por el mismo testimonio de la palabra de Dios. En Marcos capítulo 2 habíamos leído que los judíos se habían enfurecido en contra de Jesús porque él dijo: tus pecados te son perdonados, y que solo Dios podía perdonar pecado. Pedro no es Dios. Por tanto, ¿cómo se puede sugerir que Jesús le haya dado la autoridad de Dios a un ser humano? A un ser humano mortal. Incluso después que Pedro recibió el Espíritu Santo, Pablo tuvo que reprenderlo porque él había pecado, él había hecho mal en contra de las personas que no eran judías. Si esto hubiese sido así, los mismos apóstoles se hubiesen dado cuenta que Dios le había, o mejor dicho, Jesús le había dado tal autoridad a Pedro. Sin embargo, ellos seguían peleando, seguían discutiendo en cuál de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Jesús en Mateo se identifica como la piedra. Mateo 21:33. Podemos ir allá, estamos cerca. Mateo capítulo 21, versículo 33.
Y dice allí la palabra de Dios. Oí otra palabra: un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó, cavó, en ella edificó. Oh, perdonen, es Mateo 21, 33. Sí, parece que me equivoqué de versículo. Pero dice que Jesús se identifica como la piedra. Es el versículo 42, Mateo capítulo 21, versículo 42. Y dice allí: Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. En otras palabras, ellos, los judíos, habían rechazado a Jesús, quien era la roca que había venido a ser cabeza de ángulo. Pablo en 1 Corintios capítulo 10:4 identifica a Jesús como aquella roca. Vamos a ir allí a Primera de Corintios al capítulo 10 y al versículo 4 para confirmar lo que estamos diciendo. Versículo 4, 1 Corintios 10, dice de la siguiente manera: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si Jesús hubiese señalado a Pedro como principal y con tal autoridad, como dije anteriormente, ¿por qué los apóstoles se pasaban peleando para obtener el primer lugar? Varios capítulos más adelante, en Lucas capítulo 22, versículo 24, se presenta a los apóstoles nuevamente discutiendo quién iba a ser mayor en el reino de los cielos. Estos versículos son unos pocos de muchos otros versículos que dan evidencia que Jesús nunca dio autoridad a ningún ser humano para perdonar pecado. Incluso el mismo Pedro, en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, pueden buscarlo en sus hogares, cuando él hace la primera predicación después de haber recibido el Espíritu Santo, las personas le preguntan: ¿y qué nosotros debemos de hacer? Pedro no le dice: confiésense conmigo, confiesen sus pecados a mí. Él no le dijo: sus pecados te son perdonados. Él dijo: confiesen sus pecados, arrepiéntase, confiesen sus pecados y bautícese en el nombre de Jesucristo. Ellos tenían que confesar sus pecados, pero no a Pedro, sino a Jesús. Ellos preguntaron precisamente una pregunta que muchas personas hoy día se hacen: ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Y yo quisiera recalcar en esto porque es sumamente importante. Debemos de ir a Jesús y confesar nuestros pecados. Es la única manera en que nosotros podamos ser perdonados. Es interesante que en el original el nombre de Pedro significa piedrecita o pedazo de piedra. La palabra original es en griego y dice así: Petro. Sin embargo, la palabra en griego Petra es la palabra que se traduce como piedra y significa una gran roca, una roca inamovible, fija. Una piedrecita no podría ser usada como fundamento. Sin embargo, una roca o una peña sí, y esa roca es Cristo Jesús.
En Daniel capítulo 7, cuando se presenta, o mejor dicho, capítulo 2, cuando se presenta aquel sueño de Nabucodonosor con todos los imperios que iban a existir en este mundo, dice que una piedra fue cortada, y no con mano humana, y que le dio a los pies de la estatua. Esa piedra simboliza a Cristo Jesús en su segundo advenimiento. Las puertas del Hades, sigue diciendo el versículo del capítulo 16, versículos 18 y 19, no prevalecerán sobre ella, dijo Jesús, queriendo decir que esto quiere decir que la muerte no tendría poder para retener a la roca en la tumba. Y si Pedro hubiese sido esa roca, él no hubiese muerto o no hubiese permanecido muerto. Sin embargo, él murió. Jesucristo, sin embargo, fue el que resucitó. Así que él no se estaba refiriéndose a Pedro, sino se estaba refiriéndose a él mismo. Sigue diciendo los detalles de los versículos 18 al 19. Ataré y desataré. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Los representantes de la iglesia solo pueden atar y desatar lo que ya está atado o desatado en el cielo. O sea, una persona que ha dado frutos de arrepentimiento, que da testimonio que ha aceptado la gracia de Jesús y que el Espíritu Santo mora en él, pues ha comenzado una renovación, una recreación en su vida, en su corazón. La iglesia, por medio del bautismo, la acepta como miembro de ella, y de esta manera ata lo que ya ha sido atado en el cielo, porque ya el Espíritu Santo ha estado trabajando con esta persona. Ahora, de la misma manera, cuando un miembro de iglesia no actúa o vive una vida, o comienza a tener una vida, a vivir una vida de pecado, testifica que está rechazando el perdón y la gracia de Jesús. Y cuando la iglesia se lo notifica, según dice Mateo capítulo 18, 15 al 17, la persona persiste en pecar, entonces la iglesia tiene el derecho y la autoridad de sacarlo, de borrarlo del libro de la iglesia. Pero ya ha sido borrado en el cielo. ¿Por qué? Porque la persona está pecando en contra de Dios. La persona está rechazando la gracia de Dios. Si nosotros dijéramos que Jesús le dio autoridad a Pedro para perdonar pecados, esto sería estar poniendo palabras en la boca de Jesús que Jesús nunca había dicho. Ahora bien, vamos a explicar el versículo de una manera completa. Y Jesús dijo: y yo te digo, refiriéndose a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a él mismo, edificaré mi iglesia. Pues Jesús es la cabeza del cuerpo eclesiástico y la autoridad, según nos dice 1 Corintios 11:13, Efesios 5:23. Y la puerta del Hades, la muerte, no prevalecerá contra ella. O sea, la muerte no tendrá poder para retener a Jesucristo en la tumba. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Cosa que ya nosotros explicamos. Jesús le dio autoridad a la iglesia para atar solamente lo que ha sido atado en el cielo, nunca para perdonar pecados. Esta autoridad solamente la tiene Dios. Así que, mis queridos hermanos, con el corazón en la mano, con
con mucho, ¿cómo decir? No quiero que nadie se sienta que se le está criticando directamente. Lo que se está criticando o protestando, no deberían de usar la palabra criticar, sino protestando, es que la Iglesia Católica no tiene el derecho de perdonar el pecado. Esa autoridad solamente la tiene Dios. Así que si hoy día tú te sientes culpable, arrodíllate y pídele perdón a aquel que puede realmente perdonar pecado. Otra cosa es, ¿por qué visitar a una iglesia